Hola nuevamente, ahora voy con el segundo video, en este caso en el contexto mismo de los problemas de programación lineal, pero dándole un matiz un poquito más realista, dado que anteriormente explicábamos la solución gráfica para dar un entendimiento a lo que hay detrás del método. Que quiere decir, al ser programación lineal tenemos función objetivo lineal con restricciones lineales. Eso da la ventaja de que sus soluciones pueden ser representadas a través de líneas rectas si tenemos dos features, incluyendo la función objetivo, y así intuitivamente podemos conseguir, así sea gráficamente, dentro del espacio de soluciones factibles, una solución óptima. En este caso, para responder a problemas más complejos, donde hay más features, más variables de decisión, ya la solución gráfica no es alternativa y por eso viene a, a surgir lo que es la solución algebraica. La solución algebraica eh, puede utilizar muchísimos más features, más variables de decisión, y bueno, tiene algunas connotaciones. La básica es que su forma de resolución es intentar establecer un esquema de resolución de múltiples ecuaciones con múltiples variables lineales. Entonces, al tener ese esquema, la idea, que ahorita se los vengo a traer, es el mismo problema de la clase anterior, eh, es que tenemos que optimizar una función objetivo que tiene que cumplir con una utilidad. Este es el mismo problema de la pinturería que fabrica pinturas para madera y para metal. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante aquí es que esta técnica utiliza como base las técnicas de Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones con múltiples variables y múltiples ecuaciones. Gauss-Jordan obedece a matrices o ecuaciones cuadradas. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita el mismo número de ecuaciones y el mismo número de variables para poder tener restricciones. Pero eso no lo tenemos acá. Lo que tenemos acá es que, por un lado, hay una ecuación que hay que maximizar y por otro lado hay múltiples inecuaciones que también hay que considerar. Pero esas inecuaciones, para la técnica del método simples, que es el método algebraico que vamos a explicar, se deben transformar todas en ecuaciones y abandonar la idea de inecuación para poder utilizar Gauss-Jordan, y para eso se utilizan el agregado de variables de holgura. Estas variables de holgura van a representar que cuando se obtenga una solución final para los features de interés, estas variables de holgura obtienen lo que les hace falta para llegar al tope de la restricción dada. Por ejemplo, si esta consume menos de los 24 kilogramos de materia prima A, entonces esto va a absorber el resto, y así es que aquí es donde está la magia, lo importante para entender la transformación que hay de fondo para aplicar el método algebraico en las soluciones de programación lineal. ¿Cuál es la magia? La transformación de inecuaciones a ecuaciones, utilizando variables de holgura. Pero al ser variables como tal que estamos agregando, por cada inecuación yo agrego una variable de holgura, y eso me obliga a tener más variables que ecuaciones. Entonces se pregunta, ¿pero cómo vamos a aplicar Gauss-Jordan para resolver este tipo de problemas? Bueno, es simple. La idea es sencillamente contar el número de variables que se tiene y contar el número de ecuaciones. Para poder que sea una matriz cuadrada, la que se utiliza en Gauss-Jordan, lo que hacemos es que n menos m ecuaciones, o sea, el número de variables que están sobrando para hacerlo cuadrático, o sea, para hacer una matriz cuadrada y aplicar Gauss-Jordan, ese número de variables los igualamos a cero. Y entonces empezamos a explorar el óptimo en función de ir variando cuáles variables están igualadas a cero y cuáles no. Y empezar a hacer una exploración de todo el esquema o el espacio de soluciones que me permitan ir mejorando la solución. Pero sin mucha explicación, volvemos al ejemplo gráfico que me parece muy interesante para poder explicar este tipo de problema. Y lo primero a tener en cuenta en el método simples, en la solución algebraica en general, es por dónde iniciar. Tenemos que iniciar siempre por un punto para después ir expandiéndonos hacia la búsqueda del óptimo. Es común que se inicie en el punto 00 para los features de interés. Y después la siguiente pregunta, pero ¿hacia dónde me muevo? ¿Cuál variable voy a estar moviendo, variando? Puede ser la 1, la 2. Bueno, el método simples tiene como norma solamente variar por cada iteración en el algoritmo
una sola variable a la vez. Ahora viene la pregunta, ¿cuál de las dos variables voy a mover? ¿La x2 o la x1? La respuesta va en función a lo que se llama el criterio de optimalidad. ¿Qué significa el criterio de optimalidad? Bueno, que sencillamente vemos la función objetivo y vemos cuál de estas dos variables tiene el potencial de mejorar mucho más que la otra, o mucho más, no más que la otra, la función objetivo. Y vemos que aquí claramente x1 tiene el potencial de mejorarlo más, por tener un coeficiente más alto. Entonces, por eso es que una vez que ese criterio de optimalidad, es decir, cuál de las dos mejora más la función objetivo, puede mejorar la función, esa es la que voy a mover. Por eso aquí decimos mover x2. Pero ahora, ¿cómo movemos a x2? ¿Lo movemos hacia 1, hacia 2, hacia 3, hacia menos 1? La idea del criterio, ahora viene otro criterio que es de factibilidad. Vamos a mover el valor de esa feature, de esa variable, lo más que se pueda, siempre que cumpla, que no sea negativo, por el tema de la no negatividad de las variables, o sea, no puedo comprar menos 5 kilogramos de pintura, y el tema de la factibilidad también apunta a no escaparse del esquema del espacio de soluciones factibles. Entonces se mueve hacia el máximo, pero el máximo, si lo ven, es el mínimo que se puede mover el features x1. ¿Y cómo se obtiene ese mínimo? ¿Cómo se obtiene ese mínimo? Lo único que, una vez decidido que es x1 el que vamos a mover, lo que hago es, del lado derecho de la ecuación, lo divido entre el coeficiente del x1, y así para todas las ecuaciones. Para todas las ecuaciones que tenemos ya representado, y en la relación este 24 entre este 6 entre este 1 entre este menos 1 y así sucesivamente, el que dé valor menor, obviamente descartando los que dan infinitos o los que dan negativos. Entonces en este caso, si dividimos el 24 entre 6, dividimos el 6 entre 24, el mínimo es el 4 que se obtiene en la primera ecuación, y por eso hacemos el movimiento de x1 hasta 4. Y así iterativamente, cada vez que nos movemos a un punto, obtenemos una nueva solución con un nuevo valor de z que se pregunta, ¿se puede mejorar o no? Y si se puede mejorar, seguimos moviendo los features en nuevos valores. Entonces, esa es la idea, ir buscando el máximo, que en este caso es el mínimo movimiento, que representa realmente la mejor alternativa a movilizarnos. Luego de hacer ese movimiento, la idea es hacer cálculos con la forma de Gauss-Jordan, porque recuerden que para poder hacer Gauss-Jordan se tiene que tener una matriz cuadrada con n igual a m ecuaciones. Inicialmente la idea es, como en este caso tenemos 6 variables, 2 la igualamos a 0 y 4 las ponemos diferentes de 0. Y luego vamos a ir iterando que esas dos que inicializamos en 0 las vamos a ir variando a otros valores y vemos cómo se comporta la solución óptima. Y esa es la magia de Gauss-Jordan, que cada vez que tengo siempre n ecuaciones igual a m variables, las dos que se están igualando a 0, en este caso, las vamos a ir introduciendo en la solución y vemos a ver cómo es en la medida que va aumentando el z, hasta llegar a un óptimo. ¿Cuándo se llega al óptimo? Cuando ya no se puede mejorar la solución, cuando ya x1 no se puede cambiar ni x2 se puede cambiar. Y esto es sencillamente mirar en la matriz, una matriz que hace para representar las soluciones factibles, cuando ya no tengo forma de mejorar los coeficientes a las variables que yo tengo que estar cambiando. Y una vez que no lo puedo mejorar, aquí en este caso el nivel práctico es cuando ya no tengo coeficientes negativos en esta fila, ir aplicando Gauss-Jordan iterativamente, se ha conseguido el óptimo. Por ejemplo, en este caso, fíjense que en esta fila ya no hay coeficientes negativos. Si yo aplico, esta es la aplicación de Gauss-Jordan para poder actualizar estos coeficientes y se obtiene una solución óptima en 21, como lo vimos en la parte gráfica, y obteniendo cantidad de pintura para madera 3 y 1.5 para metal. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado.